Juan Ambrosio Santiago. El tema: la judicialización de los derechos y libertades humanas en México. Repito, la judicialización de los derechos y libertades humanas en México. Adelante. Con el permiso de los miembros del jurado calificador, compañeras y compañeros participantes de este certamen de oratoria público que nos honra con su presencia, amigas y amigos todos. Me presento en esta tribuna para disertar un tema trascendente como lo es la judicialización de los derechos y las libertades humanas en México. A través de la historia, la organización política, social y cultural de nuestra sociedad ha quedado plasmada de manera formal en nuestra Carta Magna, vigente desde el año de 1917, de la cual derivan los derechos intrínsecos de cada mexicano, llamadas en su momento garantías constitucionales, pero que con reformas constantes a nuestro marco jurídico, a partir de junio del 2011, toman el nombre de los derechos humanos, y que son aquellos derechos inherentes al ser humano para poder desarrollarse en armonía y en comunidad frente a los demás, inherentes como la vida, como la libertad, la seguridad y todas aquellas que reconozca nuestra legislación mexicana. Se habla de que el representante o el que debe de garantizar estos derechos corresponde al Estado mexicano como ente político y jurídico, es decir, que el Estado adopte las medidas político-jurídicas necesarias para lograr su satisfacción en la población y además prevalecer el goce y el disfrute de los derechos que por legalidad nos corresponden. Pero tal parece que existe una grave contradicción, porque hoy el Estado mexicano se aparece frente a los ojos de los demás con una radiografía de cada infortunio. 1968 y la presidencia en mano de Gustavo Díaz Ordaz se mancha de sangre, y se dice que en la represión de Tlatelolco solo hubo 26 muertos y 1043 detenidos. Todavía fresca la herida, todavía bajo el mazazo en la cabeza, los mexicanos se preguntan atónitos si en realidad esos fueron los muertos, si en realidad esos fueron los desaparecidos. 1974 y el campesino Rosendo Radilla Pacheco es detenido ilegalmente en un retén militar, y ante la falta de respuesta por parte del Estado mexicano, el caso es presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y hoy han pasado más de 42 años y se sigue desconociendo el paradero sin que organismos internacionales den respuesta favorable a los familiares de esta persona. Así vemos una vez más que las leyes se han violado constantemente con respecto a los derechos humanos, pues allá tenemos la luz que dio la organización del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994 en el estado de Chiapas, en el cual dio una búsqueda por los derechos humanos, y mientras se buscaba una solución pacífica con el gobierno federal, en 1997, como estrategia de disolución de dicho grupo por parte del gobierno federal, cometería un acto de barbarie nupcial, asesinando a 45 personas, incluidas a niños y mujeres embarazadas. Consecuentemente, las cenizas de este suceso volverían a encenderse 9 años después en San Salvador Atenco, donde campesinos defendieran su territorio por la construcción de un nuevo aeropuerto, en donde arbitrariamente fueron detenidas más de 126 personas, y que más adelante la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que se habían cometido violaciones graves y tajantes a los derechos y a las libertades humanas. Este es el escenario, señoras y señores. Tal parece que hoy no se respetan los derechos. Esta es la situación actual, y seguimos creyendo que a través de las vías políticas y la judicialización de los derechos podremos superar esta crisis que atraviesa nuestro Estado mexicano. Hoy
señoras y señores, hago de su conocimiento que es una crisis en materia de derechos humanos que se debe de superar no solamente a través de la legislación en tratados internacionales o de la propia ley mexicana. No basta reconocerlo a través de vías políticas o a través de la judicialización de la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que hoy nosotros como ciudadanos también tenemos la responsabilidad enorme de respetarlo con nuestros semejantes y a través de la sociedad, porque solamente así llegaremos a aquel estadio que soñaban tantos liberadores. Es entonces, señoras y señores, que no basta que se legisle en materia de derechos humanos, si no hay un momento en que nosotros lo reconozcamos sin necesidad de estar estipuladas en una norma constitucional. Hoy, a pesar del nuevo sistema de justicia penal, a pesar de la legislación en materia de derechos y a pesar de lo que se ha hecho en nuestro país, el panorama es poco claro. Es entonces que hoy nosotros debemos de juzgar y empezar a hacer valer nuestros derechos a través de la sociedad, a través de distintas vías, porque hoy México vive una crisis. Es entonces que para que superemos estos problemas debemos de hacer grandes aportaciones a la sociedad, porque desde el momento en que nacemos adquirimos uno de los derechos más grandes como lo es el infinito a la vida. Es entonces que hoy, señoras y señores, para que siga prevaleciendo el respeto y uno de los ideales más claros de la libertad humana, como lo son los derechos, en palabras del Quijote de la Mancha, he de decirles que se puede y se debe de arriesgar la vida, porque cuando un gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es el más sagrado de los derechos y es el más indispensable de los deberes. ¿Y qué importa si la sangre mancha? Jamás olvida que es el fruto bendito de la libertad.